Desde Juego de Tronos hasta Harry Potter, pasando por Silent Hill, El Señor de los Anillos, las aventuras de Ladybug, Solo en Casa o toda la filmografía de Steven Spielberg. Absolutamente todo en Stranger Things parece ser una copia de algo anterior, y en este vídeo veremos si se trata de un bonito homenaje o de un descarado plagio. Me llamo Sowick y hoy os enseño 100 referencias en Stranger Things. ¡Vamos con ello! Chamber of Secrets has been opened. It's bigger on the inside. Hi, Barbie! Hi, Ken! Yeah, it's kind of fun to do the impossible. Número 1. Todo el primer capítulo es un homenaje a E.T. el extraterrestre. Los dos comienzan con la misma toma del cielo estrellado y un paneo de la cámara hacia abajo. A continuación viene una escena de persecución donde se escapa la criatura y de ahí pasamos a una toma de una casa en cuyo interior vemos a un grupo de amigos jugando a dragones y mazmorras. Tras lo cual se muestra al protagonista dirigiéndose a un cobertizo momentos antes del encuentro con la criatura. Más tarde, Elliot encontrará a E.T. de la misma forma que Mike encontrará a Once, los dos en la oscuridad, siendo deslumbrados por la linterna. Pero si es lo mismo. Pero no es lo mismo. Pero si lo estoy viendo. Pero no es lo mismo. Número 2. En el segundo episodio, Mike finge estar enfermo para poder quedarse en casa y así pasar tiempo con Eleven. Esto es justo lo que hace Elliot cuando se inventa que está enfermo para quedarse en casa con E.T. Y además, Mike le enseña a Eleven sus muñecos y juguetes de Star Wars exactamente igual que hace Elliot con E.T. Número 3. Y cuando Once se queda sola, se pone a explorar la casa y especialmente le llama la atención el teléfono y también se queda embobada viendo la televisión. Exactamente igual que le pasaba a nuestro amigo E.T. el extraterrestre. Sin contar, por supuesto, que los dos se ponen a levitar objetos cotidianos de la habitación porque los dos tienen telequinesis. Como veis, son iguales. ¡Exactamente igual! Número 4. Además, la forma en la que disfrazan a Eleven para que no llame la atención en el instituto está tomada de la forma en la que Gertie, la hermana de Elliot, disfrazaba a E.T. en la película. Y los dos personajes se acaban quitando la peluca porque no se sienten cómodos con ese aspecto. Número 5. Y hablando de disfraces, en la siguiente temporada, Once se disfrazaba de fantasma con una simple sábana y 2 agujeros para poder salir de casa y pasar desapercibida. Pues efectivamente, esto vuelve a ser una idea tomada de E.T., donde hacían exactamente lo mismo. ¿A quién creéis que le quedaba mejor? Número 6. Por otro lado, el aspecto de Holly, incluyendo sus 2 coletas, su camisa de rayas y el peto, fue tomado del look que el personaje Gertie, interpretado por Drew Barrymore, llevaba en E.T. el extraterrestre. Somos hermanas, somos gemelas. Número 7. Y por supuesto, tenemos la clásica escena de la persecución donde el grupo de amigos huían del gobierno llevando a Once en la bicicleta y ella usaba sus poderes telequinéticos para hacer levitar la furgoneta por los aires. Pero no es lo mismo. Número 8. Pero es que además, los científicos de Hawking llegando a casa de Will con sus trajes de aislamiento recuerdan muchísimo a los científicos de E.T. llegando a la casa de Elliot y llevando el mismo tipo de trajes, sin contar al pobre Will en una camilla lleno de electrodos siendo examinado por los científicos. Justo lo que pasaba con Elliot en su película. ¿Creéis que este es el punto en el que el homenaje pasa a ser copia? Yo diría que sí. Número 9. Como veis, E.T. es probablemente la película de la que los hermanos Duffer tomaron un mayor número de inspiraciones y por eso escondieron varios easter eggs a lo largo de la serie, como por ejemplo la frase escrita en la cabina de teléfono que usa Dustin en la 4ª temporada, con las famosas palabras E.T. teléfono casa. E.T. teléfono, mi casa. Frase que de nuevo apareció en la última temporada, esta vez en la camiseta de este niño. Pero es que incluso el mismísimo E.T. hizo su propia aparición en la habitación de Dustin. Número 10. Los Goonies es otra de las grandes influencias de la serie. Por ejemplo, la escena en la que los amigos se detienen en el borde del bosque con sus bicicletas es un homenaje a la escena de los Goonies en la que el grupo de amigos se detienen por primera vez frente al escondite de los Fratelli. E incluso incluyeron un homenaje a su banda sonora. Número 11. A continuación, Mikey sacaba el doblón y lo hacía encajar con las rocas del paisaje para encontrar el punto exacto en el que debían estar. ¿De qué me suena esto? Ah, ya, de Holly haciendo exactamente lo mismo con la tapa del catalejo y la forma de la roca en la 5ª temporada. ¡Qué original! Y por cierto, preparando este vídeo he descubierto que la silueta que tenía el agujero de la tapa de Holly cambia mágicamente de un episodio a otro. Así que otro fallo que se suma a mi anterior vídeo de 80 errores de Stranger Things, ahora son 81, en verdad,
son muchos más, pero yo puse 80 porque dije, bueno, años 80, Stranger Things, como que me pegaba, ¿no? Pero hay un montón. Número 12. Del mismo modo, la ropa que lleva Eleven en la quinta temporada está inspirada en la ropa deportiva de Brand de los Goonies, tal y como reconoció la propia diseñadora de vestuario de Stranger Things, solo que cambiando de posición el rojo por el azul. ¿Son tan diferentes? Número 13. Por supuesto, Dustin es un personaje copiado de Gordy, ya que los dos son a menudo el alivio cómico del grupo e incluso comparten escenas muy similares, sin contar con que los dos se hacen amigos del monstruo, Gordy de Sloth y Dustin de Dart, y los dos comparten con él una chocolatina. ¿Cuál creéis que fue mejor personaje, Gordy o Dustin? Esa es una pregunta con trampa porque son lo mismo. Número 14. Y también el personaje de Bárbara, a quien llamaban Barb, es un homenaje al personaje de Stephanie, a quien llamaban Steph. Más allá de lo evidente, y es que como veis parecen un calco, la primera aparición de Steph en la película era esta, lo cual probablemente inspirase la muerte de Bárbara en la piscina. ¡Por Bárbara! Número 15. Por supuesto, tampoco podemos olvidar el hecho de que Bob, que en paz descanse, está interpretado por Sean Astin, el mismo actor que interpretaba a Mikey, el líder del grupo en la película de los Goonies. Y es por eso que Bob es quien descubre que los dibujos de Will son en realidad un mapa, Es un mapa de Hawkins. haciendo así un guiño a los Goonies. Y de hecho, por si no fuera lo suficientemente evidente, Bob hacía el siguiente chiste. ¿Qué hay ahí? ¿Un tesoro pirata? Porque eso es precisamente lo que encontraban los Goonies al llegar a la X, un tesoro pirata. ¿Te habías dado cuenta de ese easter egg? Y homenajeando a todas estas referencias, Netflix sacó un póster oficial de Stranger Things imitando el póster original de los Goonies, copiando incluso la icónica tipografía del título. Número 16. Por supuesto, la escena del grupo escondiéndose de los demoperros en la lavandería del hospital es un homenaje directo a la escena de Jurassic Park en la que los velociraptores están acechando a Alexia Tim en la cocina del centro de visitantes, siendo clave en los dos casos la tensión de no hacer ruido para no revelar su posición. Hasta ahora todas las referencias que hemos visto en este vídeo han sido hacia películas de Steven Spielberg, así que propongo un like colectivo por Steven Spielberg y así de paso comprobamos cuál es el emoji secreto de este vídeo, porque al parecer a partir de ahora cada vídeo tiene un emoji secreto que no lo elijo yo, lo elige YouTube y solo se revela cuando le das like. Así que os pido por favor que lo comprobéis y me digáis cuál es el emoji que os aparece. Seguimos con el vídeo, habrá más referencias a Steven Spielberg, pero ahora quiero ir con una de las referencias que más ilusión me hace. Número 17. Pensemos en la naturaleza de Hawkins. Se trata de un pequeño pueblo americano, aparentemente tranquilo, que tiene una copia idéntica pero malvada que coexiste en una dimensión paralela. Vaya, esto me resulta familiar. ¿Dónde he visto esto antes? Dos palabras. Silent Hill. Grandioso videojuego, aceptable película. Bueno, pues por supuesto los paralelismos no terminan ahí. En Silent Hill, el otro mundo también tiene raíces que se propagan por el suelo y por las paredes, algo que efectivamente fue la inspiración para las enredaderas siempre presentes en el mundo del revés. Pero fijaos también en el aspecto que tenía el primer portal de Hawkins hacia el Upside Down. Y ahora fijaos en cómo son los portales de Silent Hill de los que salen los monstruos. Son muy parecidos, ¿no? ¿En qué momento la inspiración se convierte en copia? Pero sigamos con esto que hay más. Número 18. ¿Qué caracteriza a Silent Hill además de la clásica niebla? Pues que constantemente están cayendo copos de algo que parece nieve, pero que en realidad no es nieve. ¿Y qué es lo que siempre está cayendo en el Upside Down? Algo que parece nieve, pero que en realidad no es nieve. Pura coincidencia. Número 19. Vale, pero es que esto se pone todavía mucho más específico. ¿Quiénes habitan en el Upside Down? Un montón de monstruos, ¿verdad? Vamos a repasarlos. Tenemos al Demogorgon. Vale, pues no me digáis que el Demogorgon no es clavadito a este monstruo de Silent Hill. Son hermanitos, separados al nacer. Uno se fue a Londres y el otro a California. ¿Cuál es el segundo monstruo del Upside Down? Los Demoperros. ¿Y a quiénes tenemos en Silent Hill? A los perros con la cabeza abierta. También, en mi opinión, dos criaturas separadas al nacer. Mary-Kate Olsen y Ashley Olsen. Es que incluso el propio Dart parece sacado del videojuego. Vale, tercer monstruo del Upside Down, los Demobats. Pues ¿a quién tenemos en Silent Hill? A los murciélagos. En lo que a mí respecta, también son hermanitos, son pena y pánico. Vale, pues esto se vuelve más raro todavía. ¿Quién es el monstruo final de Stranger Things? El Azotamentes, un monstruo gigante con patas de araña. ¿Y quién es el monstruo final de Silent Hill Homecoming? Amnion, un monstruo gigante con patas de araña. Uno es Hannah y el otro es Montana. No, espera, eso no era así. Número 20. Y ahora fijaos en lo que estáis viendo en pantalla. Estoy seguro de que a todos se os ha venido alguien muy concreto a la mente viendo a Dark Alessa, el enemigo final de la película Silent Hill. Parece que de aquí sacaron a Vecna, un humano poseído por el mal que se mantiene levitando en el aire gracias a sus tentáculos. Quiero decir, yo comprendo absolutamente el concepto de homenaje.
Me pregunto si los hermanos Duffer conocen el concepto de originalidad, pero por lo menos ellos han admitido un montón de veces que Silent Hill, tanto el videojuego como la película, han sido una de las mayores inspiraciones a la hora de crear el universo de Stranger Things. Y es por eso que en el primer capítulo Hopper mencionaba a una habitante de Hawkins llamada Eleanor Gillespie. Fue cuando un búho atacó a Eleanor Gillespie en la cabeza porque creía que el moño era su nido. Ese apellido, Gillespie, es un apellido muy poco común y no está ahí por casualidad, sino como guiño, y es que está tomado de Alessa Gillespie, la verdadera protagonista de Silent Hill tanto en la película como en el videojuego. Pues un like por Silent Hill. Número 21. Y hablando de videojuegos, esta escena de la primera temporada en la que Jonathan y Nancy iban a matar a un ciervo malherido por compasión que se había colado en el Upside Down y justo entonces el monstruo se lo llevaba, es idéntica a esta escena del videojuego Until Dawn en la que Jessica y Michael se encontraban también a un ciervo y lo mataban por compasión y justo entonces también un monstruo se lo llevaba. Y el videojuego había salido justo un año antes que la serie. Número 22. Otra de las grandes inspiraciones para crear a los monstruos de Stranger Things fue la película La Cosa, de 1982. Por ejemplo, el Demogorgon, que en lugar de cara solo tiene una cabeza con dientes, parece estar tomado del aspecto final de La Cosa, que para quien no la haya visto, La Cosa es una criatura que va cambiando de aspecto a lo largo de la película. Del mismo modo, el Demoperro, cuya cabeza se abre como una flor, igual que el Demogorgon, está tomado de una de las primeras criaturas que veíamos en La Cosa, que era precisamente este perro infectado que estáis viendo en pantalla, una criatura casi idéntica. Y recordaréis que en la tercera temporada el azotamentes tomaba una forma física infectando a seres vivos y descomponiéndolos para usarlos como materia prima de su nuevo cuerpo. Y en eso también se inspiraron en la corporidad de La Cosa, donde su cuerpo era una amalgama cárnica y viscosa igual que el azotamentes. Y puede que aquí estéis pensando, vale, pero entonces los hermanos Duffer ¿se inspiraron en La Cosa o se inspiraron en Silent Hill? ¿En qué quedamos? ¿O es que los creadores de Silent Hill se inspiraron en La Cosa? ¿O todo es una mente colmena? ¿Qué está pasando aquí? Pues yo creo que la respuesta es sí a todo y que los hermanos Duffer tomaron todo lo que les gustaban de películas, de videojuegos de terror, lo metieron en una licuadora, hicieron un batido y se lo llevaron a Netflix y le dijeron, este es nuestro batido, sabe a monstruo. ¿Quieres? Como homenaje a todas estas inspiraciones, en el sótano donde se reúnen a jugar dragones y mazmorras, Mike tiene colgado un póster de esa película, La Cosa, de 1982. Y por eso también, en esta escena, cuando Dustin llamaba por teléfono al profesor Clark, él estaba viendo precisamente La Cosa. Es como La Cosa de Carpenter. La original es un clásico. Número 23. Y más allá de La Cosa, cuando los cuerpos empiezan a descomponerse y a convertirse en una masa viscosa con vida propia, esto está tomado de la película The Blob de 1988, donde pasa exactamente lo mismo. De hecho, una de las escenas de Stranger Things es una réplica casi idéntica, cuando la masa de carne persigue a Nancy y ella se esconde en una habitación, pero la masa se filtra por la rendija inferior de la puerta. Justo lo que pasaba en esta escena de The Blob, en la que la masa lograba colarse dentro de la habitación exactamente de la misma manera. Número 24. ¿Y qué me decís del clásico cliffhanger de la primera temporada cuando Will de repente vomitaba la larva babosa sobre el desagüe? Pues eso está inspirado en uno de los planos más clásicos de Shivers, una película de terror donde unas babosas infectaban a los humanos. Número 25. Otra de las películas muy referenciadas en Stranger Things es Pesadilla en Elm Street. Cuando Joyce casi tiene ese primer encuentro con el Demogorgon a través de la pared, eso está basado en esta escena en la que Freddy Krueger se aparece del mismo modo a través de la pared sobre la cama de Nancy. Número 26. Y hablando de Nancy, y es que los dos personajes se llaman igual, esta escena en la que Nancy y Jonathan elaboran un plan llenando la casa de trampas y posteriormente atrayendo al Demogorgon para finalmente prenderle fuego, es un calco de la escena final de Pesadilla en Elm Street, donde pretenden derrotar a Freddy Krueger exactamente de la misma manera. Número 27. Esa misma escena volvió a repetirse en la quinta temporada, pero esta vez pareció estar más inspirada en Solo en Casa, donde los personajes volvían a repetir este tipo de trampas inteligentemente colocadas a lo largo de la casa para atrapar al Demogorgon, en el caso de Stranger Things, y a los ladrones, en el caso de Solo en Casa. Mi pobre angelito para mi gente de LATAM. En el fondo es lo mismo. Sin contar la escena en la que Holly se queda literalmente sola en casa y hace exactamente lo mismo que hacía Kevin, incluyendo, por supuesto, comer dulce mientras ve la televisión. Número 28. Volviendo a Pesadilla en Elm Street, podemos decir que básicamente Vecna es Freddy Krueger, empezando por el aspecto físico, ya que Vecna es un humanoide quemado y desfigurado, exactamente igual que Freddy. Pero es que además, Freddy usa un guante con cuchillas en la mano derecha para atacar a sus víctimas, y esto se copió en Stranger Things, aunque cambiándolo por la mano izquierda, con esa mano mutada con dedos alargados que también funcionan como garras afiladas. Hermanitos.
Número 29. ¿Y cómo mataba Vecna a sus víctimas? Primero las poseía y luego las hacía levitar con los huesos rompiéndose en ángulos extraños. Esto no es nuevo, yo lo he visto antes. Pues efectivamente, esto está copiado de Freddy Krueger, que también mataba a sus víctimas haciéndolas levitar y retorciéndolas hasta que morían. Número 30. Y además, el mundo de los sueños al que lleva Vecna a sus víctimas, con niebla roja y un desierto lleno de rocas puntiagudas, es igual que el mundo de pesadillas que crea Freddy para sus víctimas, también rojizo con exactamente el mismo tipo de paisaje. Y reconociendo estas inspiraciones a Pesadilla en Elm Street, Netflix lanzó un póster oficial de la serie imitando al de Pesadilla en Elm Street, donde obviamente Nancy tomaba el papel de Nancy. ¡Qué original! Número 31. Y por supuesto, el homenaje más directo fue Victor Krill, el anciano ciego en el manicomio, el padre de Henry, que está interpretado por Robert Englund, el actor original que dio vida a Freddy Krueger en las películas de los 80. Número 32. Y hablando del manicomio, toda la escena en la que Nancy y Robin van al hospital psiquiátrico para entrevistar a Victor Krill casi está calcada de la primera visita de Clarice al hospital de criminales dementes para ver a Aníbal Lecter en El silencio de los corderos. Número 33. Además de en Freddy Krueger, el nuevo aspecto de Vecna en la última temporada parece estar muy inspirado en Imhotep de la momia, antes de que consiguiera recuperar su aspecto humano original. Desde luego, la nueva cinturita de Vecna la sacaron de ahí. Me pregunto cómo sería un encuentro entre estos dos. That man's an imposter. That man is the imposter. Número 34. La saga Indiana Jones también tiene muchas referencias, como el momento de Steve y Robin atados en la silla o el bloque para llegar a los pedales en el coche de Billy. Pero sobre todo, el más directo es el personaje de Hopper, que según los hermanos Duffer está inspirado en el mismísimo Indiana Jones. De ahí que la serie siempre enfatizase su sombrero, sobre todo en la primera temporada. Número 35. Más allá de eso, algunas escenas son referencias directas. Por ejemplo, cuando Hopper baja a los túneles y usa su antorcha para ahuyentar a las lianas, recuerda a la clásica escena de Indiana Jones en busca del arca perdida, donde Indy hacía lo mismo para ahuyentar a las serpientes. Número 36. Luego, el reactor del laboratorio ruso explotando y lanzando rayos que atraviesan y desintegran a los técnicos recuerda mucho a la escena final de Indiana Jones en busca del arca perdida, donde el arca provocaba un fenómeno similar que acababa desintegrando a los soldados nazis. Número 37. Y por supuesto, el plano de Bárbara, que en paz descanse, con el tentáculo saliéndole de la boca, es un homenaje directo a este plano del Pozo de las Almas de Indiana Jones. ¡Por Bárbara! Número 38. Y por supuesto, una serie de ciencia ficción tenía que hacer referencia sí o sí a Regreso al Futuro. Y estas referencias a veces son un poco más sutiles, como los personajes compartiendo este momento con la cámara de vídeo, y a veces son un poco más directas, como este momento de Jonathan repitiendo exactamente la caída de Marty. E incluso tenemos referencias al atrezo, y me refiero al uso del mismo plano con el mismo reloj del gato en el salón de la señora Driscoll. Número 39. El momento de Steve sacando este cilindro radiactivo está inspirado en el maletín de plutonio de Regreso al Futuro, el material radiactivo necesario para activar el condensador de flujo del DeLorean, y que en Stranger Things se usaba para activar el reactor soviético de la base secreta, o sea, en ambos casos es el combustible necesario para abrir un portal. Número 40. Y como no, tenemos las menciones directas a la película, como el momento en el que literalmente van al cine a verla, o cuando Robin engaña a Joyce con el tema del condensador de flujo. Joder, el condensador de flujo ha vuelto a caer. Sin contar con que este acelerón para conseguir atravesar un portal interdimensional es muy parecido al DeLorean acelerando para atravesar un portal temporal. Número 41. El ascensor secreto que hay en el almacén de la tienda del centro comercial para llegar a la base soviética está tomado de Spice Like Us de 1985, donde también hay un ascensor secreto en el interior de la cocina de un restaurante. Aunque en el universo cinematográfico de Show Week, cualquier ascensor que baje en caída libre siempre será una referencia al videoclip With Love de Hilary Duff. Número 42. La escena en la que Erika se cuela por los conductos de ventilación con las linternas es un homenaje a la clásica escena de la jungla de cristal, en la que el personaje de Bruce Willis hacía lo mismo para luego llegar al hueco del ascensor del edificio. Número 43. Por supuesto, los Gremlins también inspiraron varios elementos de la serie, como Dustin criando al monstruito Dart, una criatura adorable y aparentemente inofensiva, pero que se acaba volviendo demoníaca e incontrolable. Número 44. Y otras referencias a la película tienen que ver con el atrezo, como el famoso martillo eléctrico
eléctrico que inventa Dustin, el machacador, sacado directamente de los Gremlins. ¿Será una coincidencia? O la propia chocolatina que Dustin le daba a Dart, que era la misma chocolatina que tomaban los Gremlins en la película. Número 45. Otra de las películas que inspiraron muchos de los elementos de Stranger Things fue Tiburón. Y es que el personaje de Hopper está inspirado en el jefe de policía de la película, Brody. De hecho, el plano en el que Hopper escribe el informe de la desaparición de Will se copió del plano en el que Brody escribía su informe sobre el ataque del tiburón. Y es que Tiburón es una de las películas favoritas de los hermanos Duffer. Número 46. De Tiburón sacaron también la idea de la sangre cayendo al agua atrayendo al Demogorgon para atacar a Bárbara. Algo que por cierto después se olvidó en la serie y ya nunca más se mostró al Demogorgon siendo atraído por la sangre. Ya simplemente atacaba porque sí, porque es un Demogorgon. Hello. Número 47. Y otro momento que recuerda muchísimo a Tiburón es el ataque en el agua a Steve, cuando estaba en el lago Lovers y algo le arrastraba repentinamente a las profundidades. Y siendo Tiburón otra de las inspiraciones para Stranger Things, era lógico encontrar un póster de la película en la serie, concretamente en la casa de Will. Hablando de pósters, el propio Netflix reconoció estas referencias haciendo un póster oficial de la serie que imitaba al de Tiburón, cambiando al animal por el Demogorgon y a la bañista por Eleven en el vacío. Por cierto, vamos por la mitad del vídeo, espero que lo estés disfrutando un montón y si me lo quieres agradecer lo puedes hacer ahora mismo dándole al botón de suscribirse. Muchos pensáis que ya le habéis dado y que ya estáis suscritos, pero cuando lo comprobáis os dais cuenta de que no, de que habíais sido engañados. Yo te recuerdo que suscribirte es completamente gratis y además cuando le das al botón salen estrellitas de colores. Compruébalo. Número 48. Otra de las películas que más inspiraron a los hermanos Duffer fue Poltergeist. Primero en la trama, porque Poltergeist va de una niña, Carol Ann, que es secuestrada y enviada a una dimensión paralela. Una dimensión en la que, por cierto, hay monstruos. Y su madre puede sentir a su hija a través de las paredes, porque esa otra dimensión es paralela al mundo real. Y se comunica con ella a través de la estática en la televisión, igual que Joyce lo hace a través de las luces de Navidad. Esto es solo el argumento, pero es que ahora la cosa se va a poner muy específica. Número 49. Por ejemplo, la familia de los Wheeler está inspirada en la familia de Poltergeist, aunque yo más que inspirada diría copiada. Y no me refiero solo a que la hermana mayor sea una adolescente de pelo castaño, el hermano mediano sea un niño con melena y la hija pequeña sea una niña rubia, además del padre y de la madre siendo también prácticamente iguales, sino que es que hasta la mesa del comedor y las sillas son exactamente las mismas, buscaron exactamente el mismo modelo, sin hablar de que su televisión no para de dar interferencias. Como veis, todo es igual en las dos familias. Exactamente igual. Número 50. Por supuesto, la escena de Holly siendo atraída por las luces de colores en la casa de los Byers son otra obvia referencia a Carol Ann, la niña de Poltergeist, cuando caminaba atraída por la luz que parpadeaba en la televisión. Como veis, básicamente son la misma niña. ¡Somos iguales! Pero iguales. Número 51. Ahora bien, a quien secuestraban en Stranger Things era a Will, no a Holly. Ah, no, espera. A Holly también. Y es que en la quinta temporada finalmente recrearon la escena en la que Carol Ann era raptada en su propia habitación y mandada a la otra dimensión, mientras se agarraba aterrorizada al cabecero de su cama. Como veis, 2 gotas de agua. Vamos, que si fuéramos cromos estaríamos repe. Número 52. Por si fuera poco, los científicos entran por primera vez al Upside Down de la misma manera en la que Diane entraba a la otra dimensión para rescatar a su hija en Poltergeist, es decir, atándose una cuerda en la cintura para asegurarse de poder volver. Además, Poltergeist incluía una cuerda vertical para el portal situado en el techo, algo que más tarde vimos también recreado en la 4ª temporada de Stranger Things. Número 53. Vamos ahora con una de las referencias más concretas que hay en toda la serie. Las secuencias de Eleven en el vacío, en ese fondo negro con el suelo de agua, fue copiado de Under the Skin, una película de ciencia ficción de 2013 protagonizada por Scarlett Johansson. Como veis, prácticamente está calcado plano a plano. Es que incluso podrían ser perfectamente 2 momentos de la misma película. Por todos los plagios. ¿Qué pensáis de esto? ¿Copia deliberada u homenaje? Número 54. Y asimismo, el propio recurso de 11 utilizando un tanque de privación sensorial para acceder a las mentes de otras personas está tomado de la película de 1980 Un viaje alucinante al fondo de la mente, donde se empleaba exactamente la misma técnica para acceder a estos estados alterados en los que se mueve el personaje de 11. Número 55. Cuando Becky, Joyce y Hopper entran en la habitación de Eleven, hay una ilustración enmarcada del conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, una historia sobre una niña que cae
un mundo de espejos lleno de cosas mágicas y extrañas, algo muy similar a lo que viven tanto Once como Will, aunque la verdadera Alicia acaba siendo Holly en la quinta temporada, tal y como indica el póster de la película en la habitación. Y es que no solo lleva un look similar, sino que se escapa de casa, se mete por agujeros sin saber muy bien a dónde dan y entra a mundos que están boca abajo en los cuales cae por un vacío casi infinito. Y para salir del mundo de los sueños en el que se encuentra, las dos deben correr hacia un portal donde se ven a sí mismas dormidas, y al atravesarlo, las dos despiertan de la ensoñación en la que se encontraban. ¡Muy interesante! Y por cierto, ¿qué figura estaba montando Holly cuando jugaba con Lightbright? ¡El conejo blanco! ¿Y qué lleva el conejo blanco? Un reloj de bolsillo, igual que el reloj de Henry. ¿Y qué ve Alicia en el túnel que conecta los dos mundos? Un reloj de abuelo, igual que el reloj de Henry. ¿Y qué forma tiene el agujero por el que cae Alicia? Fíjate bien, es la misma forma que el agujero de gusano del Upside Down. ¿Casualidad? ¡Claro que no! Y voy más allá. Recordaréis que la ropa que utiliza Holly en esta temporada es la ropa de la hermana pequeña de Henry. Pues ¿sabéis cómo se llamaba la hermana pequeña de Henry? Efectivamente se llamaba Alicia. Número 56. Aún así, el personaje de Holly no solo está inspirado en Alicia, sino que también está inspirado en Caperucita Roja. De ahí que la veamos por el bosque con su caperuza. Pero también está inspirado en Dorothy del Mago de Oz. De ahí que lleve esas dos coletas con lacitos azules tan características. En resumen, Holly acaba siendo una mezcla de la niña de E.T., de Carol Ann de Poltergeist, de Alicia en el País de las Maravillas, de Caperucita Roja y de Dorothy del Mago de Oz. No me quiero imaginar cómo debe ser el inside out de esa pobre niña. ¡Cuidado! ¡Tiene síntomas de locura! Número 57. Toda la trama de la segunda temporada con Will estando poseído es una sucesión de escenas del Exorcista de 1973. Atentos a la copia. Primero, la escena en la camilla con los electrodos y el plano del electroencefalograma. A continuación, la prueba del termómetro y el primer plano del aparato mostrando el resultado. Luego, la conversación de la madre con el doctor en el pasillo del hospital, su expresión de preocupación, después viene el contraplano del doctor, su posterior reunión con todo el equipo del hospital para averiguar qué es lo que está pasando y, por supuesto, la posesión en sí misma, la cual va a requerir en ambos casos un pinchazo para intentar calmar al sujeto. Y por cierto, el aspecto de la cara de Will acaba siendo el mismo que el de Regan en El Exorcista. Es como un homenaje. Es infracción de copyright. Número 58. Matrix también tiene algún que otro paralelismo. En la última temporada vemos cómo los niños están atrapados y dormidos funcionando como baterías psíquicas conectados a través de tubos a una mente colmena en la que viven una realidad paralela que está sucediendo solo en su mente. Pues esto es exactamente el argumento de Matrix, donde Neo y el resto de humanos viven dormidos conectados a la Matrix con unos tubos y viviendo en una realidad simulada a través de la red neuronal masiva. Es la misma idea replicada, copiando incluso la estética de los tubos y de la membrana viscosa. Nuevo mundo, misma historia. Número 59. Y también hay momentos que recuerdan mucho a Harry Potter, concretamente a Harry Potter y la piedra filosofal. Y seguro que si os hablo del lazo del diablo, ya sabéis por dónde voy. El lazo del diablo son unas raíces que se mueven y te van estrangulando rápidamente, justo tal y como se comportan las enredaderas del mundo del revés. Y además, tal y como vemos en la quinta temporada con el tentáculo de enredadera que la doctora Kai tiene atrapado, cuanto más te agitas y luchas contra ella, más fuerte se vuelve. Justo lo que le pasa a Ron con el lazo del diablo, que la clave para liberarse estaba en relajarse y dejar de luchar. Curioso. Y por último, las enredaderas viven en el frío y le gusta la oscuridad, y no se llevan nada bien con la luz y las altas temperaturas. Muy similar al lazo del diablo, que como bien explicaba Hermione, siempre temía la luz del sol. ¡No soporta la luz del sol! Número 60. Y luego, el propio Vecna es bastante Voldemort. Los dos fueron niños prodigios y solitarios que descubrieron sus poderes de pequeños y los usaron para hacer el mal. Los dos tienen una conexión psíquica con su víctima y se meten en su mente de manera que su víctima puede ver lo que él está viendo, y al entregarse al lado oscuro, los dos acabaron perdiendo su humanidad y su nariz. Yo creo que serían muy buenos amigos, son la misma cosa. Soy como tú igual a mí. Número 61. Otra de las franquicias con infinidad de referencias ha sido Alien. Por ejemplo, al final de la primera temporada, cuando Hopper y Joyce exploran por primera vez el Upside Down, es una recreación estética de la escena en la que la tripulación del Nostromo bajaba a explorar el planeta y entraban en la nave alienígena, incluyendo por supuesto el detalle de los cascos retroiluminados.
Número 62. Pero es que además Hopper se fija en este gran huevo amarillento y abierto, con una superficie translúcida. Es idéntico al huevo del xenomorfo que Kane encuentra en la nave original de Alien. Número 63. Más adelante, cuando finalmente encuentran a Will, tiene en su interior un parásito introducido en su cuerpo por la boca, el cual está incubando una criatura dentro de él. Esto recuerda mucho a la abrazacaras de Alien, que también introduce al embrión por la boca para implantarlo en el estómago del huésped. Número 64. Además, todo el diseño artístico del Upside Down recuerda a la colmena de Alien, con paredes vivas y viscosas al igual que el mundo del revés, cubierto de esa membrana biológica de tentáculos y babas que lo conectan todo como un organismo vivo. Y fijaos también en los cadáveres atrapados en la materia exótica del laboratorio del Upside Down en la quinta temporada, que también recuerdan mucho a los soldados atrapados en la materia orgánica de Alien. Número 65. Y por supuestísimo, el nido dentro de las azotamentes donde Vecna mantiene conectados a los niños es literalmente una copia de la colmena de Alien, donde los huéspedes también están atrapados en la pared haciendo de incubadoras humanas. La única diferencia es que Vecna usa a los humanos como baterías psíquicas, pero Alien los usaba como embriones. Por lo demás es exactamente lo mismo. Número 66. Y luego en la segunda temporada hay una referencia a la segunda película de Alien. En el laboratorio de Hawkins, los científicos usan un radar con una pantalla y un sonido, un bip, que se acelera a medida que se acercan los demoperros. Pues esta escena en la que los puntos rojos se acercan al centro es una recreación plano a plano de la escena en la que los marines eran emboscados por el alien a través del techo. Número 67. También, el momento en el que los soldados bajan en ascensor a los túneles subterráneos para quemar las enredaderas con un lanzallamas, llevando trajes con cámaras en los cascos para retransmitirlo todo, y los científicos ven a través de los monitores en la sala de control cómo van muriendo los soldados uno a uno, esto es calcado de la escena donde Ripley ve morir a su patrulla en Aliens. Número 68. Y al igual que ocurrió con el caso de Bob siendo el actor de los Goonies y Victor Krill siendo el actor de Pesadilla en Elm Street, la inspiración de Alien también vino con casting, y es que el Dr. Owens está interpretado por Paul Reiser, el malvado ejecutivo que encerraba a Ripley con el monstruo en Aliens. Incluso a la hora de contratar a un actor gatuno para interpretar al gato de Dustin, eligieron a un gato idéntico al de Ripley de Alien para estrechar todavía más estas conexiones. Número 69. La serie además incluyó un pequeño easter egg a Alien en la cuarta temporada, cuando en el ordenador de Susie, una de las líneas de código HTML mostraba esta URL con las palabras Weyland Access Yutani 1980. Se trata de un guiño a la malvada corporación Weyland Yutani de Alien. Y por cierto, los que ya habéis visto mi vídeo de los 80 errores en Stranger Things, ya sabéis el error que hay en esta escena del ordenador de Susie. Y los que no lo habéis visto, pues cuando terminéis este, os lo podéis poner y así tenéis el doble de diversión. Por supuesto, al igual que en los casos anteriores, aquí Netflix también sacó un póster oficial homenajeando a Alien, imitando la composición del original y, por supuesto, cambiando el huevo de Alien por el de un Demogorgon. Número 70. Y por cierto, si hemos visto que el interior de la guarida de Vecna estaba tomado de Alien, el exterior, que resultaba ser el azotamiento dormido, es un calco del castillo de cristal oscuro tomado por los Skeksis. Es una referencia visual muy potente que nos da a entender que en ese lugar hay de todo menos buen rollo. Lo más curioso de todo es que al principio de toda la serie ya aparecía este castillo en un póster de cristal oscuro que Mike tenía en su habitación, haciendo que esta referencia en cierto sentido se acabase convirtiendo en una profecía de lo que veríamos casi 10 años después. Número 71. Volviendo a Paul Reiser, su escena en el diner americano cuando se reúne con Hopper y su posterior reunión con Once también en un diner americano son un guiño a la película que lanzó su carrera, en la que interpretaba a un chico famoso por pasarse horas en el diner haciendo bromas y analizando la vida. Número 72. La siguiente referencia es muy curiosa. La escena de la materia blanca exótica inundando la habitación en la que Nancy y Jonathan están atrapados se parece sospechosamente a una escena de... ¿no os lo vais a creer? Las aventuras de Ladybug, la serie de animación. Y es que hay una escena en la que Ladybug y Cat Noir están atrapados con una sustancia blanca espesa muy similar que también va subiendo de nivel. Y más allá del alto nivel de parecido, ¿cuáles eran las probabilidades de que en los dos casos el chico le entregase su anillo a la chica? Jonathan a Nancy y Cat Noir a Ladybug. Y por supuesto, justo después de hacerlo, la materia blanca dejaba de ser una amenaza. Ese capítulo de Ladybug se emitió en 2018 y 7 años después casi que lo vemos calcado en Stranger Things. Y me hace gracia porque no se trata de una película de los 80, se trata de Ladybug. ¿Qué crees que está pasando aquí? ¿Inspiración? ¿Plagio?
¿Casualidad? Te leo en comentarios. Número 73. Otra de las sagas muy mencionadas por los hermanos Duffer como inspiración ha sido El Señor de los Anillos. Y esto se ve a lo largo de toda la serie, pero en concreto hay una escena en la quinta temporada que es prácticamente un calco. Cuando Holly escapa por el bosque asustada y se esconde en una roca, mientras ve unos pies que se acercan. Pues esto recuerda mucho a Frodo escondido en El Señor de los Anillos mientras los cascos del caballo del jinete negro se acercaban. Pero por supuesto hay más. Número 74. La contraseña que estableció Will para poder entrar al castillo Byers es Radagast. ¿Radagast? Pues esto es un guiño al Señor de los Anillos e en concreto a la novela del Hobbit, porque Radagast es uno de los 5 magos de las novelas, mostrando así el fanatismo de Will por esta saga. Número 75. Del mismo modo, Will y sus amigos se refieren a la carretera que atraviesa el laboratorio de Hawkins como Mirkwood. Mirkwood. Otra referencia al Señor de los Anillos porque Mirkwood es como se llama el bosque del que procede Legolas. Número 76. Y cuando el profesor Clark abre la puerta militar con el dispositivo de radio, dice esta palabra. Melon. Y si no entendisteis por qué de repente dijo eso, es porque es una referencia a la palabra mágica para abrir la puerta de Moria en El Señor de los Anillos. Melon. Y por eso le dice Clark, porque aquí, en esta escena, él también está abriendo una puerta como si fuera magia. Número 77. La aparición de Vecna en la quinta temporada está totalmente inspirada en la llegada de Darth Vader en Star Wars Rogue One. Los dos aparecen desde una puerta listos para enfrentarse al ejército. Por supuesto, el ejército no le hace nada y él utiliza sus poderes telequinéticos para cargárselos. Número 78. Esta escena de la segunda temporada en la que Cally entrena a 11 para controlar sus poderes de telequinesis intentando levantar un vagón de mercancía está tomada de la escena de Star Wars El Imperio Contraataca, en la que Yoda entrenaba a Luke para que aprendiera a controlar la fuerza intentando levantar su propia nave espacial. Número 79. Y del mismo modo, cuando en ese mismo capítulo Eleven se pasa al lado oscuro, utiliza su fuerza para estrangular, recreando así la famosa escena de Darth Vader en Star Wars Una Nueva Esperanza. Número 80. Aunque tal y como hemos visto, la llegada de Vecna en la quinta temporada está tomada de Star Wars, lo que sucedía justo a continuación estaba tomado de Juego de Tronos. Fijaos en este momento en el que Vecna aparecía y levantaba los brazos para revivir a su ejército de Demogorgon. Pues extremadamente idéntico a la escena de Juego de Tronos en la que el Rey de la Noche levantaba los brazos y los muertos se levantaban. Y bueno, de hecho el propio aspecto de Vecna parece estar muy inspirado en el aspecto del personaje. Número 81. Y además de eso, en la quinta temporada se descubría que el Upside Down estaba rodeado por una barrera gigante, un muro orgánico que se extiende hacia arriba. Recuerda mucho al muro de Juego de Tronos, que separaba el reino de los hombres de las tierras del invierno eterno. Número 82. Encuentros en la tercera fase es otra de las películas de Steven Spielberg referenciadas en Stranger Things. Y es que Will, usando las luces de Navidad para comunicarse con su madre, recuerda a los alienígenas usando las luces de colores para comunicarse con los humanos. Pero si esta referencia te parece un poco sutil, por supuesto hay más. Número 83. Porque este plano de Will abriendo la puerta de su casa, viendo la tormenta roja al fondo, parece muy inspirado en este momento en el que el pequeño Barry era atraído por los extraterrestres en encuentros en la tercera fase. Por supuesto, en ambos casos, el encuentro viene acompañado de tormentas en el cielo. Número 84. Y los dibujos que hace Will sobre las visiones que tiene, como el azotamente, recuerdan mucho a los dibujos que hace Roy de sus propias visiones, como la montaña donde aterriza el ovni. Y más adelante, Roy acaba construyendo esa montaña en su propio salón, y todo el mundo piensa que está loco. Algo que recuerda mucho a Joyce, también poniendo su casa patas arriba, volviéndose loca aparentemente para resolver el misterio. Número 85. El momento en el que Joyce recibe una llamada misteriosa del otro lado y de repente se corta con un chispazo de electricidad es un guiño a esta escena de las aventuras de Búcaro Banzai, en la que a Banzai le pasaba exactamente lo mismo intentando averiguar quién había al otro lado del teléfono. En ese caso eran los alienígenas. Número 86. El profesor Clark explica el concepto del portal al mundo del revés doblando un plato de papel y atravesándolo con un bolígrafo. Pues esto está tomado de la famosa explicación de la película Horizonte Final, cuando el Dr. William Weir doblaba una revista y la atravesaba también con un bolígrafo, explicando así el agujero de gusano. Número 87. En la quinta temporada encuentran en el laboratorio de Hawkins una bola de energía de materia exótica que mantenía estable al Upside Down. Pues esto recuerda mucho a la serie Dark, donde el protagonista encontraba una bola de energía en el laboratorio nuclear de Winden. Y en los dos casos, esa bola de energía era la que permitía un puente espacio-temporal. Número 88. The Evil Dead, Posesión Infernal, es otra de las referencias que utilizaron Stranger Things. Por ejemplo, el momento de las enredaderas atrapando a
Hopper está inspirado en la escena de Cheryl siendo atrapada por las raíces del bosque, una inspiración confirmada directamente por los hermanos Duffer. Número 89. Y por otro lado, la cabaña de Hopper en la que esconde a Eleven también toma su aspecto de la cabaña de Posesión Infernal, la cabaña Novi, también situada en el interior del bosque. Curiosamente, Jonathan tiene el póster de esta película en su habitación, y hablando del póster, Netflix también sacó un póster oficial de la serie reconociendo todas estas inspiraciones de Posesión Infernal, cambiando al personaje de Bridget por el de Joyce y las manos de Bruce por las de un Demogorgon. Número 90. Toda la batalla final de la serie, donde los adolescentes se visten de militares y toman armas para luchar contra Vecna y el Azotamentes, está tomado de la película Amanecer Rojo de 1984, donde un grupo de adolescentes de un pequeño pueblo americano se organizaban como una guerrilla de resistencia armada para defender a su pueblo de una invasión enemiga. Número 91. Y hablemos ahora de Stephen King, sin duda la mayor referencia a la hora de crear la serie. Y es que la inspiración más directa de Eleven es Charlie de Firestarter, una niña con poderes piroquinéticos cuyos padres fueron sujetos de prueba de una organización gubernamental secreta. Además, en el libro de Stephen King, la protagonista sangraba por la nariz cada vez que usaba sus poderes, exactamente igual que 11. Y para homenajear esta referencia, una vez más, Netflix sacó un póster oficial que imitaba el póster original de Firestarter, donde evidentemente 11 tomaba el lugar de Charlie McKee. Número 92. Por supuesto, It, la famosa historia del payaso, también tiene varias referencias. El propio grupo de amigos de Stranger Things es un reflejo del club de los perdedores de It, y hay que mencionar además que Finn Wolfhard, el actor de Mike, curiosamente interpretó a uno de sus integrantes en la película de It que se estrenó en 2017. Número 93. Y en la segunda temporada, Bob le contaba a Will que cuando era pequeño tenía pesadillas con un payaso siniestro que le ofrecía un globo. Te he hablado del señor Baldo. ¡Hola, niño! ¿Quieres un globo? Cada noche se me aparecía en sueños. Y esto evidentemente es un guiño al modus operandi de Pennywise, el payaso de It, siempre ofreciendo un globo para atraer a sus víctimas. Número 94. Y en la tercera temporada tenemos este plano de 11 y Max con sus chubasqueros rojo y amarillo brillante bajo la lluvia, una referencia a la clásica escena de It con el niño del chubasquero amarillo y al icónico globo rojo de Pennywise. Número 95. Incluso la batalla final contra el Azotamentes parece copiada de la batalla final de It, donde el monstruo era una araña gigante muy parecida al Azotamentes, al cual también vencían disparándole con un tirachinas. Y justo después el grupo iba corriendo a liberar a todas las presas que el monstruo tenía atrapadas. Número 96. Otro clásico de Stephen King es su novela El cuerpo y su posterior adaptación al cine Cuenta conmigo. Y esta escena donde los niños caminan sobre las vías del tren mientras discuten es un homenaje directo a esa película. Y es que ambas historias tratan sobre un grupo de 4 amigos que tienen que buscar a otro niño desaparecido. Y de nuevo, una vez más, Netflix sacó un póster oficial de Stranger Things imitando al póster original de Cuenta conmigo, rindiendo así homenaje a la clásica película. Número 97. Otro guiño muy claro a la obra de Stephen King es cuando Joyce abre un agujero en la pared con un hacha y se la ve mirando a través de él. Se trata de un guiño al Resplandor de 1980, donde Jack hacía lo mismo en probablemente la escena más famosa de la película. Y en la tercera temporada esta escena volvió a referenciarse, aunque esta vez con otro personaje. Número 98. También encontramos varias referencias a Carrie. Por ejemplo, cuando Dustin va a visitar la tumba de Eddie, ve que los matones han escrito con sangre "arde en el infierno", las mismas palabras que aparecían escritas en la tumba de Carrie al final de la película. Y justo entonces los dos encuentran algo raro en el suelo. Número 99. Asimismo, esta escena en la pista de patinaje de la cuarta temporada, donde le tiran a 11 un batido de chocolate y todos se ríen de ella, es la versión moderna de la escena del baile de graduación en la que le tiran a Carrie la sangre de cerdo. Aunque por supuesto en el universo cinematográfico de Sowick esto en realidad era una referencia a Glee. And that's what you missed on Glee. Y esto por supuesto sin mencionar lo obvio, y es que tanto 11 como Carrie tienen poderes telequinéticos. Número 100. Y sí o sí tenemos que mencionar el que probablemente es el guiño más evidente y más directo a Stephen King. Fijaos en cómo son las portadas originales de las novelas de Stephen King. Seguro que podéis ver en ellas algo que os resulta familiar. Y es que efectivamente el logo de Stranger Things está basado en la tipografía y disposición del propio logo de Stephen King en sus novelas. O sea, que le robaron hasta el logo. Es indignante. Aunque el propio Stephen King se tomó todo esto con humor y puso este tweet diciendo que para él ver Stranger Things era como ver los mayores éxitos de sus propias novelas. Se lo tomó con deportividad. Me cae bien Stephen King. Sé como Stephen King. Pues con toda la referencia que hemos visto, creo que es el momento de llegar a algún veredicto. ¿Vosotros creéis que los hermanos Duffer son unos nostálgicos de los 80? ¿O a los hermanos Duffer se le acabaron las ideas y empezaron directamente a copiar? ¿Toda la serie es un homenaje?
¿O es un plagio? Pues mi respuesta final es que sí a todo. ¡Caso cerrado! Y por supuesto hay muchas más referencias como a Cazafantasmas, a Terminator, a la historia interminable, pero bueno, interminable sería este vídeo, así que lo dejamos aquí y ahora te dejo con este vídeo que el algoritmo ha elegido expresamente para ti. Nos vemos allí.